Bueno, en este bombardeo continúa un bombardeo de conceptos y hasta avalancha de asuntos. Yo agradezco a los organizadores de este simposio, o sea, Asociación de Estudios Gramscianos de Cataluña, la invitación para participar como uno más en esta actividad dentro del marco de este congreso. El punto de partida histórico de la reflexión que yo voy a hacer ahora se sitúa en 1914-1918 y es el de la relación entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, para empezar. Creo que se puede caracterizar la Primera Guerra Mundial como la gran guerra de clases. Esto no es un invento mío, hay un libro excelente de Jacques Pauwels que lo sitúa así con mucha documentación empírica. Ello supone subrayar, junto a su vertiente imperialista, su carácter profundamente clasista, el de la Primera Guerra, el de la Gran Guerra, el del esfuerzo de las clases dominantes por hacer retroceder la rueda de una historia que se puso en marcha en 1789, o dicho de otro modo, por contener los importantes avances sociales y políticos del movimiento obrero en Europa en esa época. Esta contención de las clases dominantes, inicialmente exitosa, empieza a debilitarse en los frentes de lucha ya en otoño del 15, la guerra empieza en agosto del 14, y se resquebraja a los 2 años y medio de iniciada la guerra a principios del 17. A principios del 17 no solo en Rusia, Revolución de Febrero, 8 de marzo, sino las huelgas masivas y los consejos obreros que habían empezado a tomar fuerza en varios países centroeuropeos, Alemania, Austria, Hungría, antes de la Revolución de Octubre, incluso antes de febrero, en el caso de Alemania, del febrero ruso. Luego vendrán las insurrecciones en estos países y en el norte de Italia. El 20 de julio del 19, la huelga en Turín en solidaridad con los soviets rusos y húngaros, y la detención de Gramsci. En noviembre del 19, las primeras elecciones generales con voto proporcional en Italia, y el Partido Socialista Italiano obtiene 156 mandatos de diputados. Creo que eran 1.800.000 y pico votos, algo por ahí. El 2 de diciembre, la primera aparición de los consejos de fábrica, en el 19. En febrero-marzo, las primeras ocupaciones de fábricas en Turín. El 28 de marzo, el lockout en Turín. En abril, en 1920, la gran huelga general, y en agosto-septiembre, nuevas huelgas en Turín, Milán, etc. Esta fase durará en Centroeuropa al menos hasta agosto del 19, al menos. No cuento aquí en marzo del 21 la llamada acción de marzo del Partido Comunista Alemán, que fue una sublevación que tenía una catástrofe previsible. En primavera del 21 podríamos fechar la crisis definitiva de los consejos de fábrica de Turín. Sirva este apretado recordatorio de fechas para entender lo que creo que se puede llamar atmósfera de inminentismo de la revolución. La voz de inminentismo no viene recogida en diccionarios al uso, pero creo que es pertinente y usada por alguna gente, como lo veremos. Es decir, la creencia de los dirigentes de entonces, de Lenin a Gramsci, con los 20 y pico años con los 20 años de diferencia entre uno y otro, es una creencia que presenta mezclada, en mi opinión, dos percepciones contrapuestas. Una, la de la posibilidad de la inminencia de la revolución. No estaban locos por todo esto que acabo de explicar, por ese contexto histórico de lucha. Otra, la de la percepción de que todo va más lento, no solo de lo deseable, sino de lo predecible, de lo esperable y de lo necesario para la consolidación de la revolución en Rusia. Esta percepción mezclada también de un modo más políticamente correcto, en vez de mezclada, se podría decir, en nuestra tradición primera, esta percepción dialéctica, queda más bonito en nuestra tradición. Lenin la expresa ya claramente en marzo del 18, ojo, marzo del 18. Recordemos que el 3 de marzo del 18 se firma el Tratado de Brest-Litovsk. Vale, pues 4 días después, el 7 de marzo, al presentar el informe político del Comité Central al 7º Congreso Extraordinario del Partido Comunista de Rusia y caracterizar la situación internacional, Lenin afirma, entre otras muchas cosas en ese texto:
La revolución no llegará tan pronto como esperábamos, marzo del 18. La historia lo ha demostrado y hay que saber aceptarlo como un hecho. Hay que aprender a tener en cuenta que la revolución socialista mundial en los países avanzados no puede comenzar de manera tan fácil como en Rusia, país de Nicolás y Rasputín, y donde para gran parte de la población era indiferente por completo saber qué clase de pueblos viven en la periferia y qué es lo que allí ocurre. En un país de esta naturaleza, comenzar la revolución era tan fácil como levantar una pluma. Pero en un país donde el capitalismo se ha desarrollado y ha dado una cultura democrática y una organización que alcanzan hasta el último hombre, comenzar la revolución sin la debida preparación es un desatino, un absurdo. En este caso, no hacemos más que abordar el penoso periodo del comienzo de las revoluciones socialistas. Y esto es un hecho. Quizá esta revolución, y esto es plenamente posible, triunfe dentro de pocas semanas, dentro de unos cuantos días. Nosotros no lo sabemos ni lo sabe nadie. Y no podemos jugárnoslo a una carta. Es preciso estar preparados para dificultades extraordinarias, para derrotas extraordinariamente duras e inevitables. Porque la revolución no ha comenzado todavía en Europa, aunque puede comenzar mañana, tal. Este es un hecho simple que nos ha enseñado la historia. Es un hecho con el que la historia nos ha pegado fuerte. Y ya es sabido que de los escarmentados salen los avisados. Esto es marzo del 18. 5 días después, discurso pronunciado en el Summit de Moscú de diputados, obreros, campesinos y combatientes del Ejército Rojo, ampliados con invitados. Comillas, por muy arbitrarios que sean los imperialistas internacionales, al ver nuestra derrota, la derrota de tener que firmar el pacto de Brest-Litov y el retroceso en los frentes, sus enemigos, los enemigos de las clases dominantes, que son nuestros aliados, crecen dentro de sus propios países. Sabemos y hemos sabido siempre con certeza que en el seno de la clase obrera alemana este proceso está en marcha. Tal vez de un modo más lento de lo que esperábamos y de lo que hubiéramos deseado, pero es indudable, bla, 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 sigue con la misma idea. Más lento de lo que esperábamos y hubiéramos deseado. Sesión de la Comisión Electoral Central de toda Rusia del 29 de abril del 18, en su informe sobre las tareas inmediatas del poder soviético. Ahí lo expresa así. Si la paz que hemos logrado es sumamente inestable, la tregua conseguida puede ser rota en cualquier momento, tanto desde el oeste como desde el este. De eso no hay ninguna duda. Nuestra situación internacional es tan crítica que debemos poner en tensión todas las fuerzas para resistir el mayor tiempo posible, mientras madura la revolución en Occidente, que madura con mucha más lentitud de lo que esperábamos y deseábamos. ¿Veis? El ritornello, marzo, abril del 18, en donde él ya ve, esto no va como pensábamos, como deseábamos, como predecíamos. Marzo del 18, no el ultimísimo año. Si nosotros como destacamento del proletariado mundial hemos sido los primeros en avanzar, no es porque nuestro destacamento esté más sólidamente organizado, no. Está organizado peor, más débilmente que los otros. Pero sería el colmo de la insensatez y de la pedantería razonar como lo hacen muchos, y esta sería la discusión con Sujánov y otros después, diciendo, si hubiera comenzado el destacamento mejor organizado, lo hubiera seguido otro menos organizado y luego otro con menos grado de organización, entonces gustosamente seríamos secuaces de la revolución socialista. Pero como las cosas no ocurrieron según está escrito en los libros, como los otros destacamentos no apoyaron al destacamento de vanguardia, nuestra revolución está condenada a perecer. Esto es lo que dicen esos. Nosotros decimos, no. Nuestra tarea consiste en modificar la organización general. Nuestra tarea, puesto que estamos solos, consiste en sostener la revolución, en conservarle al menos una fortaleza del socialismo, por débil y pequeña que ésta sea, hasta que la revolución madure en otros países, hasta que lleguen los otros destacamentos. Pero esperar de la historia que ponga en movimiento los destacamentos socialistas de los diversos países en un orden riguroso, por etapas estrictamente establecidas, significa no tener noción alguna de la revolución, o negar por necedad el apoyo a la revolución socialista. Y puedo seguir con lo mismo. Hoy se confirma, aunque madura, la revolución no puede dejar de madurar más rápidamente que antes, aunque madura con mayor lentitud de lo que esperábamos, bla, bla, bla. Eso en el 18.
Luego, claro, podemos ir al informe ya citado, al informe en el 4º Congreso de la Internacional Comunista, noviembre del 22, 5 años de la Revolución Rusa y perspectivas de la Revolución Mundial, que ahí sí ya es, casi no hemos analizado el problema de un posible repliegue y la manera de asegurarlo. No, puntos suspensivos, no debemos saber únicamente cómo actuar en el momento en que pasamos a la ofensiva directa y además salimos vencedores. A fin de cuentas, en un periodo revolucionario eso no es tan difícil ni tan importante. Por lo menos no es lo más decisivo. Durante la revolución hay siempre momentos en que el enemigo pierde la cabeza. Y si lo atacamos en uno de esos momentos, podemos triunfar con facilidad. Pero esto aún no quiere decir nada, puesto que nuestro enemigo, si posee suficiente dominio de sí mismo, puede agrupar con antelación sus fuerzas. Entonces puede provocarnos con facilidad para que lo ataquemos. Y después hacernos retroceder por muchos años. Alemania, marzo del 1920. Por eso opino que la idea de que debemos prepararnos para un posible repliegue tiene suma importancia. Y no solo desde el punto de vista teórico, también desde el punto de vista práctico. Todos los partidos que se preparan para emprender en un futuro próximo la ofensiva directa contra el capitalismo deben pensar ya ahora también en cómo asegurarse el repliegue. Yo creo que si tenemos en cuenta esta enseñanza, así como todas las demás que nos brinda la experiencia en esta revolución, lejos de causarnos daño alguno, nos será probablemente muy útil en muchos casos. Fin de las citas de Lenin. En su caso, Gramsci aprende la lección de los hechos al hilo de los vaivenes del movimiento de los consejos de fábrica, sobre todo a partir del 24 de abril del 20. El 8 de mayo del 20 escribe El Orden Nuevo, por una renovación del Partido Socialista, un texto importante, muy importante, está recogido íntegro en la antología de Manuel Sacristán, que es descargable en internet, íntegra. Un texto que será luego aprobado por Lenin en el segundo Congreso de la Internacional, de julio y agosto del 20. Aquí, no cito ya, Gramsci reconoce la derrota de abril con una tesis inequívocamente autocrítica. Vuelven a implicarse en las siguientes huelgas por fidelidad a la clase obrera, aunque ya piensa, como pensaba Marx de 1871, que eso no tiene salida, pero ahí vamos a estar. Vuelve a implicarse en ellos, en las huelgas que sellarán en Italia la derrota del movimiento obrero y la consolidación relativa del capitalismo. Lo hacen por fidelidad a la clase obrera, y la lucha dura hasta finales de septiembre con la evacuación de la fábrica por los trabajadores. Y aquí voy a citar directamente una apretada síntesis de Manuel Sacristán sobre la situación, en la que se establece, creo, con mucha claridad, la conexión entre este inminentismo y la cuestión del orden y el tiempo histórico. Y cito directamente porque creo que iré más rápido. A ver, si yo la cito de repente. Lo que Gramsci tiene que revisar en aquel momento es el inminentismo que tantas veces se ha criticado también a la dirección de la Internacional. La creencia de Lenin, de Trotsky, de Zinoviev en la inminente revolución europea. En el universo del discurso gramsciano, eso ha de llamarse error acerca de la maduración del orden nuevo, error acerca del tiempo de la revolución. Pero como en el caso de Lenin, el error de Gramsci es menos craso de lo que muchos historiadores suponen, y su inminentismo, como el de Lenin, mucho menos simplista. En el artículo del 8 de mayo, el que acabo de citar, hay una prueba, esta es la señal de que me quedan 3 minutos, mi señal para... en el artículo del 8 de mayo de 1920 hay una prueba de ello. Gramsci sabe ya, al menos a raíz de la derrota, que lo inminente es solo la crisis resolutiva del periodo, no necesariamente el socialismo. Y cita el párrafo de Gramsci, Manuel Sacristán. La fase actual de la lucha de clases en Italia es la fase que precede a la conquista del poder político por el proletariado, mediante el paso a nuevos modos de producción y de distribución que permitan una recuperación de la productividad, o bien
a una tremenda reacción de la clase propietaria y de la casta de gobierno. Ninguna violencia dejará de aplicarse para someter al proletariado industrial agrícola a un trabajo de siervos. Y aquí completo la cita porque Manolo no lo acaba, pero quiero completarlo, lo que dice Gramsci. A un trabajo de siervos se intentará destruir inexorablemente los organismos de lucha política de la clase obrera e incorporar los organismos de resistencia económica, los sindicatos y cooperativas, al sistema de engranaje del Estado burgués. Y ahora vuelvo con eso voy acabando ya, a la idea a lo que explica Manolo, o sea que están aquí. Esa admirable previsión de la posibilidad fascista, incluida en la aprobación que Lenin dio a ese texto, permite entender el inminentismo del pensamiento gramsciano de la época y permite apreciar también la central función de la idea de orden en el pensamiento de Gramsci. En efecto, el punto crítico contemplado por esa tesis radica en que el proletariado consiga o no una recuperación de la productividad, un orden que sería el orden en sí. Pero en cualquier caso, la vida de la sociedad exige un orden cualquiera, un orden relativo, hasta el punto de que, si deja de lograrse el orden socialista, se impondrá de nuevo más duramente, por reacción, el antiorden burgués. Eso determina la inevitabilidad de luchar con el tiempo. Y aquí llegamos, y acabo, a los dos conceptos que, junto con la noción de práctica, en mi opinión, son los vertebradores del pensamiento de Gramsci: el del orden y el del tiempo. El orden, para Gramsci, es el fruto de la revolución social que debe superar el desorden de la sociedad capitalista. Y la cuestión del tiempo es de gran importancia para alguien que piensa en la transformación social. Sus ideas sobre la noción de orden, las de Gramsci, no cambian en prisión, son las mismas. Sin embargo, sí cambia en la otra noción vertebral de su pensamiento, la del tiempo. En El grido del popolo, el Gramsci juvenil escribe: el pensamiento revolucionario niega el tiempo como factor de progreso. Pero en cambio, en 1933, ya en el cuadro de la cárcel, ya no lo es así. Es el cambio de lo que Juan Carlos Portantiere se sintetiza con la expresión: el cambio del tiempo de la ofensiva a los tiempos de la derrota. Final, el propósito doctrinal de Lenin y Gramsci ha sido el mismo: recuperar un marxismo revolucionario frente a la visión reformista propia de la derecha socialdemócrata y ante la visión fatalista y pasiva de la izquierda. Lenin es el hombre de la política del tiempo roto, decía Beinstein. Es el maestro en análisis concreto, acción concreta, en el gobernar los tiempos históricos. Ahora toca, si no lo hacemos ahora ya se habrá pasado, etcétera, etcétera. La contraposición entre inminentismo y actualidad de la revolución, en los términos históricos en que lo plantea Lukács, me parece muy importante para entender la situación actual, la de hoy, frente a visiones teleológicas de la historia, frente a providencialismos, aunque sean ateos, frente a inminentismos revolucionarios. Hay que construir una propuesta teórica y política en la que el tiempo y la disputa del orden sean claves. Hoy, aquí, en política, también predomina el inminentismo, las presiones de los asuntos inmediatos, el tacticismo, el electoralismo, el institucionalismo, el inmediatismo. Y con eso no avanzamos. Eso quiere decir que la revolución es inminente, evidentemente no, pero es actual, sí, históricamente hablando. ¿Por qué? Porque si hablamos de la crisis civilizatoria ante la que estaban a principios del siglo pasado y en la que estamos ahora, el tamaño de la crisis, el tamaño de los retos, de guerra nuclear, crisis ecológica, etc., obliga a esa crisis civilizatoria a un salto histórico. Plantea la actualidad y, por tanto, la necesidad, la urgencia, la posibilidad, que no quiere decir inminencia, de la revolución. En tiempos de miedos e incertidumbres como los actuales, disputar el concepto de orden a la derecha, como hizo Gramsci en su momento, me parece fundamental y no lo está haciendo la izquierda. Gramsci hablaba del orden nuevo, levantar un orden nuevo, un orden, porque la gente busca ese orden y la derecha usa esa palabra por doquier, y la gente ante incertidumbres y miedos y tal quiere orden, y nosotros defendemos un orden, sí, un orden nuevo, un orden distinto, y ahí empieza la explicación. Es disputar el concepto a la derecha y oponerle el de otro orden, el nuevo orden en los planos nacionales e internacionales.
Por eso me parece que hay que distinguir entre inmimentismo y entre actualidad de la revolución, y el tema del orden y el tema de los tiempos es fundamental para acertar en la táctica. Nada más, gracias.